y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas en las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. Gracias. Feliz sábado, queridos hermanos. Parece que no se escuchan. Queridos hermanos. No se sigue escuchando. Suban el volumen porque no escuchan. Voy a intentarlo de nuevo. Espérenme un poquito, espérenme. Feliz sábado, hermanos. Ahora sí que cambió, ¿no? Usted y yo generalmente estamos acostumbrados a venir a la iglesia y a veces tenemos una actitud un poco, ¿cómo lo podríamos llamar? Apática, así como apagada. Y una cosa es mantener el orden, pero no por eso vamos a parecer que estuviéramos como si estuviéramos dormidos o como si fuéramos zombies. Somos una iglesia viva y tenemos que mostrar eso. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. Muy bien, qué bueno. Así que, bien despiertitos, dibujen una sonrisa. Ustedes están felices de estar acá, ¿no es cierto? Hermana María, hermano Henry, gusto saludarlos nuevamente. Hacía varios sábados que no los veíamos. Por ahí veo una hermana que llegó hace un ratito. Bienvenida a nuestra iglesia. Que el Señor la bendiga mucho. Por favor, una cordial bienvenida para que no se sienta sola en este lugar. Queremos que se sienta como en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y por elegir esta iglesia en este día, ¿no? Antes de... ¿ya empezó con problemas ya con esto, no? Si se cortó por un ratito, hermanos, pero... Bueno, antes de pasar al tema de hoy día, tengo que hacer algo que comencé la semana pasada. Yo la semana pasada llamé aquí adelante las 7 personas que fueron escogidas para la junta de nombramiento que va a estar trabajando en los nombres de los líderes de la iglesia para el año 2018. Y se pidió a todas las personas que tuvieran algo que decir, si tuvieran algo que objetar, pues que llamaran a algún anciano o a mí mismo. Yo no recibí ningún llamado, algún anciano recibió algo, nadie me ha reportado nada. Así que vamos a pedir a esas 7 personas que vengan acá al frente, porque vamos a hacer el voto final para que podamos empezar a trabajar hoy día en la junta de nombramiento. Las 7 personas que fueron escogidas, por favor vengan aquí al frente, hermano Chirino, hermana Glenda Serna, hermana Blanca Preciado, hermana Evelyn Fletcher, Julio Estrada, ¿qué me falta? Abner, me falta 1, 2, 3, 4, 5, Abner 6, falta uno más. Stephanie Rivera, ¿dónde está Stephanie? Ay, Stephanie, ¿qué pasó, Stephanie? ¿La desperté? Todavía no comienzo a predicar, Stephanie. Aquí está el último hermano Abner. Muy bien, ellos son los 7 personas
que la iglesia escogió para representar a toda la iglesia en escoger a los líderes para el año 2018. Así que, como no hay ninguna cosa que objetar, porque ya tuvieron una semana y nadie dijo nada, entonces ahora vamos a votar todos los que estén de acuerdo de que ellos hagan ese trabajo. Los miembros de esta iglesia, pues levanten su mano derecha en este momento. Muy bien, ya está votado. Hoy día vamos a tratar a las 2:30, pero si no, a las 3. A las 3, ok. A las 3 vamos a comenzar este proceso. Muchas gracias. Pueden regresar a sus asientos. Creo que se corta. En algunas partes se corta. Acá está bien. Pero aquí no sé si será cuando me muevo, pero no entiendo. La verdad es que me frustra esto. ¿Será que cambio de micrófono? Bueno, si en caso empieza a cortarse mucho, hermano, me dicen y tomo el otro micrófono. ¿Está bien? Ya se corta. ¿Ah? Yo pensé que haría. Ok. El enemigo siempre trabaja, hermano, ¿no? No para. Es el único que no descansa. Menos el séptimo día, ¿no? Es el día que más trabaja. El día que más hace cosas para molestar el avance de su obra. El tema que les traigo este día es un tema que tiene que ver con algo que, pues, finaliza justamente el día de Halloween. Así que ese día se celebran dos cosas el 31 de octubre. Una es el día de las brujas, el día de los muertos, el día de los espíritus, el día del archienemigo de Cristo. Y la otra, ¿sabe lo que es? ¿Qué se celebra ese día, hermanos? A ver, alguien que sepa, levante su mano y dígalo. No me digan todo al mismo tiempo porque no entiendo nada. Alguien que sepa. ¿Qué más se celebra ese día? A ver, levante su mano. Hermana Glenda, ¿qué se celebra? No, pues ya dije que eso ya lo habíamos dicho. Pero además, ¿qué más se celebra ese día, hermano Ruiz? ¿De qué, hermano? 500 años de la Reforma. ¿De qué reforma? ...500 años se cumplen de que Martín Lutero iniciara, ¿cierto?, esta reforma a través de las 95 tesis que él pegó en la abadía de Wittenberg. Eso fue el año 1517, hermanos. Y ahora estamos en el 2017. Ahora yo le pregunto, ¿es esto una buena noticia o una mala noticia? ¿Ah? Mire, algunos dicen buenas, otros dicen mala. Tiene de las dos. Tiene algo bueno, pero tiene algo malo. Y ahora, hoy día, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo hoy en día. Pero para poder entender lo que está ocurriendo ahora, vamos a trasladarnos al pasado para ver de dónde viene la reforma. Anoche, los que estuvieron acá, y déjenme decirle que el día miércoles, ¿sabe cuántos miembros tuvimos en la iglesia en el culto el miércoles? Eran las 8 de la noche y habían 5. Y ayer habían 15, hermanos. ¿Y el resto qué? Miren, lo que yo les digo es por su propio beneficio. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? ¿Cómo fue el tema de anoche? A ver, ¿cómo fue el tema de anoche? Alguien que no...
Ya se les olvidó ya. ¿Ah? Ok, no le estoy preguntando cuál fue, sino que les dije cómo fue el tema de anoche. ¿Hasta qué hora estuvieron aquí y seguía yo contestando preguntas, hermanas? Y la gente seguía preguntando. El tema fue muy interesante y fue una introducción al tema de hoy día. Si usted hubiera venido anoche, ahora tendría una idea de lo que voy a hablar hoy día, una introducción. Porque la reforma surgió porque estaban pasando cosas sumamente malas dentro de la iglesia dominante en el tiempo de la Edad Media. Claro que estaban pasando cosas. No puedo entrar porque me tomaría media hora, 40 minutos en explicar eso. Pero había una iglesia que dominaba toda la tierra. Y esta iglesia lo que hacía era, en vez de usar la palabra de Dios en sus dogmas, en sus doctrinas y en sus enseñanzas, ellos inventaban sus propias doctrinas. Después de estar más de casi 1000 años bajo este oscurantismo durante la Edad Media, se empezaron a levantar hombres que, estudiando la palabra, empezaron a reformar o querían reformar a esta iglesia. Y uno de los primeros que no están considerados como reformistas, pero yo sí los pongo como reformistas, son... Y ahora no funciona esto. El Abner, no funciona está prendido, pero no funciona. Ahora sí. Muy bien. Uno de los primeros reformistas no era una persona, era un pueblo. Los valdenses. Los valdenses existieron por cientos de años. Y vivían ahí en las ciudades del Piamonte, en Italia, aunque eran seguidores de un hombre que se llamaba Pedro Baldo. Por eso le llamaban valdenses. Y este hombre, pues era un hombre estudioso de la palabra de Dios y no concordaba para nada con la iglesia reinante en ese entonces, y empezó a enseñarles la Biblia, aquellos pocos que podían tener acceso a la Biblia, porque en ese entonces nadie, absolutamente nadie, era castigado el que tuviera una copia de esto. La iglesia reinante en esa época decía que los únicos que podían tener una Biblia eran ellos. Y todo aquel que tuviera una Biblia en su casa se le trataba como un hereje y eran quemados, eran golpeados, eran torturados y también los echaban al pozo, al mar, hacían las peores cosas a esas personas. Así que tener una Biblia, pues nadie la tenía. Le tenían terror a la Biblia las personas en ese entonces. Este pueblo, los valdenses, fue un pueblo que se las arreglaron, queridos hermanos, para conseguir una copia de la Biblia. Y dice que ellos no solo, porque las únicas Biblias que estaban, ¿saben qué idioma estaban? En latín. Y nadie hablaba latín, excepto la iglesia. Por eso querían solamente la iglesia en latín. Pero los valdenses, ¿qué hicieron? Encontraron una Biblia y la tradujeron al idioma de ellos. Ellos mismos hicieron copias y tradujeron la Biblia del latín al idioma que ellos usaban. Por cientos de años, ellos tenían sus propias dogmas. Rechazaron a la iglesia preponderante. Enseñaban que la verdad estaba en la palabra de Dios y que nadie ni nadie podía imponerte lo que tú querías creer o lo que ellos quisieran que tú creyeras, sino que la verdad estaba ¿dónde? Aquí. Estas valdenses eran familias consagradas a Dios. Si hubiera así un poquito en nosotros,
de la consagración que ellos tenían, hermanos. Ok, volvemos a la original. ¿En qué estaban? Estaba diciendo, si nosotros tuviéramos así un poquito de la consagración de los valdenses, hermanos, esta iglesia estaría llena. Esta iglesia estaría rebosante del Espíritu del Señor. Y déjenme decirles, cuando ellos estaban, todo que los rodeaba era en contra de ellos, todo. ¿Sabe lo que hacían? Desde que nacían sus hijos, los padres se encargaban de enseñarle la Biblia a los niños. Desde pequeñitos los traían enseñándole la Biblia y les hacían hacer copias. Ellos mismos copiaban la Biblia y esos mismos muchachos después, porque tenían que ocultarse, tenían que vivir en lugares ocultos para que la iglesia, que tenía su propio ejército, no los fuera a buscar y los masacrara. Entonces, estos muchachos, ¿saben lo que hacían? Dice que los padres le hacían ropa especial y en la ropa tenían cosas falsas adentro y adentro de la ropa le ponían pedazos de la Biblia. Entonces los niños, cuando iban a la ciudad, pues a nadie le decía que eran valdenses, estaban en silencio, y cuando se encontraban con los otros jóvenes y las personas, les daban un trozo de la Biblia y les enseñaban lo que la Biblia decía. Y dice que todos en ese lugar encontrar un pedazo de la Biblia era un tesoro, hermanos. Y esos muchachos, pues venían y entregaban ese tesoro. Por cientos de años hicieron eso. Hubo un tiempo que hubo separación entre los valdenses. ¿Por qué? Porque era tanta la presión que ejercía la iglesia poderosa, la iglesia católica, la iglesia romana, que algunos empezaron a decir mejor que aceptemos sus condiciones y que hagamos lo que ellos quieran. Y hubo división entre ellos. Y dijeron, no, si ustedes quieren, hubo un grupo grande que dijeron, nosotros vamos a permanecer fieles a la palabra de Dios. Y cuando hicieron eso, ante la persecución, dice que el Señor proveyó la más majestuosa protección para ellos donde vivir. Vivían en lo más alto de los montes. Dice en el libro La Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos, dice que este pueblo, cuando eran perseguidos, tenían caminos donde ellos solamente sabían cómo llegar arriba. Y los ejércitos venían y dice que ellos llegaban arriba y cantaban himnos y se escuchaba con eco por todo el valle. Y ellos sabían que estaban cantando, pero no sabían cómo llegar. Y se mordían la lengua de escuchar los himnos de alabanza a Dios. Y esos ejércitos querían llegar para destruirlos. Y nunca pudieron. ¿Sabe cómo los destruyeron? El papa de esa época firmó un edicto diciendo que ya ahora en adelante no iban a ser más perseguidos y que iban a tener la libertad. Así que los invitaron a hacer un pacto de paz, un pacto de no más agresión. De hecho, los valdenses nunca agredieron a nadie. Eran un pueblo pacífico. Lo único que hacían era enseñar la palabra de Dios. Así que los invitaron y bajaron los valdenses y ahí estaban todos los prelados católicos y cuando estaban ahí llegaron con mujeres, con niños y todos felices cantaban, por fin vamos a tener libertad. Cuando el Papa dio la orden, salieron los ejércitos y los mataron a todos. A todos los mataron.
dice que corrían los ríos de sangre de ese pueblo valdense. Y estos hombres, su obra permaneció. No crean que su obra murió ahí. De hecho, el primer gran reformador, digamos, reconocido en la historia, John Wycliffe, que era un reformador en Inglaterra, este hombre conoció grandes cosas a través de los valdenses. Ahora, ¿quién era John Wycliffe? Era un inglés. La gran obra que él hizo fue en Inglaterra. ¿Sabe cómo le decían a este hombre? ¿O cuál es su seudónimo o el sobrenombre que le pusieron? El lucero de la Reforma. Todo su trabajo ocurrió en Inglaterra, pero afectó toda parte de Europa. ¿Y cuál fue? Era un hombre muy pobre, de un pueblo y de una familia pobre. Y ¿sabe una cosa? Él era una persona que fue criado aceptando y creyendo que la iglesia única y verdadera era la iglesia de Roma. Así que él tenía profundo interés o respeto por la iglesia de Roma. Así que comenzó a estudiar. Wycliffe comenzó a estudiar y comenzó a averiguar cómo y por qué ciertas cosas se movían de esta manera, y eso en su cabeza como que causaba algún tipo de controversia porque no estaba de acuerdo. Por ejemplo, la corona empezó a colectar dinero de las personas para poder pagarle tributos al Papa, porque el Papa cobraba tributos a lugares de Inglaterra. Y él dijo, pero ¿por qué tenemos que nosotros estar pagando tributos? Y no eran tributos pequeños, hermanos, eran tributos altísimos. Había mucha hambre en la tierra y toda la gente vivía para pagar tributos, y el que no pagaba tributos, ¿sabe lo que le ocurría? Pues moría. Dice que una de las mayores luchas que este hombre, Wycliffe, tuvo, a medida que él fue creciendo, se puso a estudiar la palabra de Dios, comenzó a conocer la palabra de Dios, pero al mismo tiempo iba siendo formado para ser un fraile, un sacerdote de la Iglesia Católica. Pero cuando él iba estudiando, empezó a notar cosas que no estaban bien. Y una de las cosas que él conoció eran unos frailes que se llamaban los frailes mendicantes. Dicen que estos frailes, y esto lo puede leer en el libro La Gran Controversia, yo se los lean el capítulo 3 y el capítulo 4, dice que estos frailes eran ladrones vestidos con ropas de fraile. Dice que casi todos estaban metidos en las cosas más oscuras. Y cuando él supo esto, empezó a denunciar a estos frailes por todos lados. Y se ganó grandes enemigos dentro de la iglesia. Ahora ¿usted se haría enemigo dentro de la iglesia poderosa? Cuando él comenzó a alzar la voz por estas mentiras, los famosos pagos de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran perdones. Ellos vendían perdones. ¿Usted quiere un perdón, hermano? ¿Lo quiere para hoy día o lo quiere para mañana? Pague aquí. Ahora usted está perdonado. Si puede pecar hoy, puede pecar la próxima semana, no hay problema. Eso es lo que la iglesia enseñaba. Decía que ellos tenían el poder de perdonar y podían vender los perdones. Ahora yo le pregunto, ¿el Señor Jesús vendía los perdones? ¿No hacía ofertas de quién necesitaba? ¿Ustedes se acuerdan lo que ocurrió una vez cuando Simón, el mago, iba detrás de
discípulos y les dijo, les doy todo el dinero que quieran si ustedes me dan ese poder que ustedes tienen. ¿Y qué le dijeron? Tu dinero no sirve de nada. El poder se lo da Dios a quien Él quiere, a quien Él se somete a lo que el Señor está pidiendo. El mundo se compra con dinero. Pero Dios escoge a quien Él puede usar. Y aquel que quiere ser usado, Dios lo llena de poder. Pero no existe el poder dentro de la iglesia que pueda ser alcanzado con dinero o con compras de ningún tipo. Hubieron 3 bulas papales, 3 decretos, dándole a toda la población el derecho a tomar a Wycliffe y asesinarlo, matarlo o tomarlo preso. Y las 3 bulas papales no pudieron hacer efecto porque el Señor los sacaba de una y otra cosa, hasta que finalmente un rey o un papa, Gregorio XI, decretó su muerte. Ahora, cuando él decretó su muerte, había un cisma dentro de la iglesia, había división, y empezaron 2 papas de la iglesia a tener guerra entre ellos. Y la guerra fue tan sangrienta entre los 2 papas, que se olvidaron de Wycliffe. Así que fue una guerra tremenda y Wycliffe se retiró y se olvidaron de él. Pero después de un tiempo, uno de esos papas, pues, prevaleció y se acordó de Wycliffe. ¿Y qué hizo? Pues empezó a hacerle guerra nuevamente. Una de las cosas que Wycliffe hizo, que también se le llamó un doctor evangélico, comenzó a predicar. Mientras ellos se peleaban, él comenzó a predicar por toda Inglaterra y la gente se convertía porque tenía el Espíritu Santo y conocía la Biblia. Y dice que la gente lo escuchaba predicar y se emocionaba cuando le decía: el amor de Dios, el amor de Cristo te salva, te limpia, te quita el peso. No necesitas pagar nada porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Y la gente se convertía por cientos, queridos hermanos. El doctor evangélico, le decían. Claro, ¿por qué era doctor? Porque su palabra curaba. Quitaba el dolor del pecado que sentían. Tradujo la Biblia al inglés. Así que ahora hizo la Biblia disponible para todo el pueblo de Inglaterra. Luz al pueblo. ¿Sabe que en ese entonces, hermanos, solamente los ricos podían comprar una Biblia completa? Los pobres compraban una página, a veces media página. Y usted y yo, ¿cuántas Biblias tenemos en la casa? Tenemos de 3. ¿En qué idioma la quiere? ¿En español, inglés, portugués, francés? Las tengo de todas. ¿Y cuándo la lee? Bueno, no muy seguido. Sí, más de vez en cuando que de cuando en vez. Y estas personas, hermanos, daban lo que fuera por tener en sus manos la palabra de Dios. Este hombre se enfermó, cayó en una enfermedad porque empezó a trabajar mucho y cayó postrado en un hospital. Cuando Roma se enteró de que este hombre estaba enfermo, dice que llegaron al hospital todos los prelados y se pusieron alrededor de la cama de él y le dijeron: este es el pago de tu herejía, de haberte levantado en contra de la iglesia madre, y ahí te vas a podrir en el infierno y nunca más te vas a levantar a predicar tu mentira, le dijeron. Y él se estaba muriendo. Y dice que con todo eso que escuchó así, se levantó
Y les contestó, les dijo, se equivocan, les dijo. Me voy a volver a levantar y voy a volver a predicar en su contra. Y se volvió a levantar. Y comenzó a predicar por todos lados. Y más lo odiaban todavía. Dice que ya no le podían hacer nada porque la gente lo protegía. Pero quien más lo protegía era Dios. Dice que se libró de varios juicios, de varias cosas. Finalmente, Roma lo mandó a llamar. Y tenía que presentarse en Roma. El que se presentaba en Roma era un automático muerte. Y el Señor no le permitió ir. Dice que le mandó una parálisis y no pudo ir a Roma. Mandaron una carta. Finalmente, él terminó muerto. ¿Sabe lo que hizo Roma cuando se enteró que había muerto? Bueno, ellos funcionaron de una manera muy especial, porque siguieron con el odio en contra de él. Y 40 años después de su muerte, ¿sabe lo que hicieron? Fueron a la tumba donde estaba Wycliffe, sacaron sus restos, los pusieron en una caja y dice que lo llevaron en una procesión, los restos de Wycliffe, y los echaron al mar, a un río, para que se perdiera por todo el daño que había hecho. Ahora, los siervos del Señor dijeron de que cuando él fue echado al mar o al río, esos restos se llevaron la información que él había predicado a ese lugar, al otro pueblo, a la otra ciudad, a los océanos y a todo el mundo. Y Wycliffe fue el primer gran reformador. Después de él vino otro más, John Hus. En español le dicen Juan Hus. ¿Y quién era Juan Hus? También otro hombre, también sacado de la pobreza, que vivía en un lugar que se llamaba Bohemia, que hoy se conoce como la República Checa, en Praga. Ahí vivía Juan Hus. Y él también empezó a estudiar para sacerdote. Y un día recibió los escritos de Wycliffe. Y empezó a estudiar con Wycliffe y se empezó a dar cuenta de todas las cosas que él creía, pues no eran como él pensaba. Era un alumno sumamente destacado al punto de que le consiguieron una beca para estudiar en la universidad. Su padre había muerto, así que de pura buena lo dejaron estudiar en la Universidad de Praga. Ahí se tituló. Después se hizo sacerdote y fue enviado a su famosa capilla, le llamaban la capilla de Belén, en Bohemia. Y ahí en Bohemia comenzó a predicar. Y predicaba, dice que predicaba hermoso, porque tenía copias de la palabra de Dios y comenzó a estudiar y a leer y a predicar, y predicaba con el poder del Espíritu Santo, y toda la gente en Bohemia dice que se agrupaban para escucharlo predicar. Pero predicaba en contra de lo que la Iglesia católica enseñaba. Así que ellos, ¿qué ocurrió con ellos? Se enteraron. Se enteraron y lo mandaron buscar. Él no fue. Se consiguió un salvoconducto y no fue. Después volvió a mandar a ser llamado, pero Bohemia lo volvió a proteger. Entonces el Papa, ¿sabe lo que hizo? Dice, así que tu ciudad te está protegiendo, yo maldigo a tu ciudad, le dijo, ahora tu ciudad está en entredicho, no pueden hacer ningún tipo ni de misas, ni de ninguna cosa religiosa, y armó un tremendo caos dentro de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de las personas creían de que la voz de Roma era igual a la voz de Dios.
Así que dice que la gente cayó en un caos tremendo. No había, si alguien se moría, lo tenían que enterrar en un hoyo cualquiera porque no había nadie que pudiera hacer una misa o ningún servicio, porque el Papa los tenía en entredicho. Cuando John Hus vio esto, ¿sabe lo que hizo? Se retiró. Dijo, estoy trayendo maldición a mi pueblo, y se fue. Y estuvo un tiempo lejos de toda actividad, hasta que finalmente el Papa levantó el entredicho de Bohemia. Pero después de un tiempo volvió, y volvió con más fuerza. Y terminó, pues, siendo llevado al concilio de Constanza. Ahí, Segismundo, que era el emperador, que había sido amigo de él y que había escuchado a este hombre predicar muchas veces, le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar un salvoconducto para que tú te presentes en el concilio de Constanza y tú vas a defender la verdad. Y fue él. Y los amigos le dijeron a John Hus, no vayas, te van a matar. Y él dijo, no, tengo un salvoconducto de Segismundo. Era un hombre importante. Se presentó en Constanza, dice, cuando llegó a ese lugar, pues a mucha gente estaba ahí y lo seguían, lo conocían, y se presentó ante el concilio. Y cuando estaba en ese concilio, estaban todos los prelados y los más altos partidarios de la Iglesia Católica. Y lo trataron como si fuera lo peor. Le dijeron, hereje, o te retractas de las cosas que ha dicho, o vas a terminar en la hoguera. Dice que este hombre, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar y les habló acerca de los sufrimientos de Cristo y cómo Cristo era un hombre humilde, sencillo, que no andaba ni con pompa ni con nada de estas cosas, que por qué él tenía que representar a una iglesia de esa manera. Fueron días que pasó en completo ir y venir con estos hombres. Finalmente, para hacer la historia corta, este hombre fue condenado a muerte. Dice que lo entregaron a las autoridades seculares y lo llevaron a un lugar donde iba a ser quemado. Y le dieron por última oportunidad, le dijeron, si te retractas ahora y dices que vas a servir a la iglesia, no te quemamos. Y él dijo, ¿y voy yo a traicionar a mi Señor? ¿Yo voy a traicionar a mi Señor? Nunca, le dijo. Primero, prefiero morir. Dice que lo pusieron, lo ataron, y la persona que lo iba a quemar vino por detrás y le dijo, no vengas por detrás, quémame de frente, le dijo, mirándome a la cara. Y prendió la hoguera, y cuando estaba quemándose, empezó a cantar. Y cantaba un himno, y cantaba, y todos los que estaban ahí, pues no podían entender que siguiera cantando mientras sus llamas lo consumían. Porque cualquiera de nosotros, ¿qué estaríamos haciendo? Si nosotros nos quemamos la punta de un dedo, estamos, ¡ay! ¡Ay, mire! Y él estaba quemándose entero y cantaba. John Hus, en el intertanto, había conocido a otro, a su ayudante, alguien que él había entrenado. ¿Cómo se llama, hermano? Usted lo dijo. Jerónimo. Jerónimo era muy parecido a John Hus, pero era un poco más, ¿cómo es la palabra? No era tan cauteloso y tan inteligente y manejado como John Hus. Era más explosivo. Y él lo tuvo que manejar y enseñarle a que decirle, está bien, conoces la verdad, pero la verdad la tienes que presentar con calma, con cautela, con amor. Cuando Jerónimo se enteró de que John Hus estaba preso y iba a morir, dice que viajó Jerónimo de donde él estaba a Constanza, estaba él en Bohemia y llegó a Constanza, ya llegó a la parte final. Y cuando él llegó ya lo habían quemado.
Así que él se presentó ante el concilio y les dijo, ¿cómo usted es posible? Y ya sabían quién era él y le dijeron, oh, ¿tú también hereje? Agárrenlo preso. Y lo pescaron preso. Y lo tuvieron 1 año en un calabozo. Sin comida, le daban un poquito de agua y un poquito de pan. Cuando lo sacaron, hermanos, dice que era igual que un esqueleto andante. Y lo llevaron ante el concilio. Dice que todo envuelto en cadenas y lo arrastraban. Apenas podía el peso de las cadenas de lo delgado que estaba. Y le dijeron, ok, hereje, confiesa. Y él les dijo, ¿qué tengo que confesar? Pero dice la sierva del Señor que como venía débil, Satanás logró doblarle el brazo. Y le dijeron, si tú confiesas y te sometes a Roma, no te vamos a matar. Y en ese momento se sometió. Entonces dice que lo tomaron y después tenía que hacer la confesión pública. Lo tomaron y lo pusieron de vuelta en la cárcel. Y cuando se sentó en la cárcel, dice que lloraba y temblaba. No podía entender que había sido un traidor. Se sintió como Judas, como Pedro esa noche. Dice, mi maestro que murió, Wycliffe murió, John Hus murió, y yo que él me enseñó, yo lo negué. Dice que miró su cuerpo, que eran puros huesos, y dijo, ¿para qué voy a vivir? Cuando el Señor me puede entregar todo lo que yo necesito. Cuando lo llevaron de vuelta y le dijeron, ok, ahora vas a confesar, le dijo, no voy a confesar nada. Lo único que voy a confesar es que Cristo es mi Salvador. Y que no me voy a retractar y que ahora tengo el valor que no tuve hace un día o ayer. Y que ante todos ustedes, porque estaba lleno de gente, les digo, aquel que no reconoce que Cristo es Señor, ese está perdido. Y les dio un sermón, hermanos, que la rabia le salía por los ojos a Roma. Y lo quemaron. Este no murió cantando, murió orando. Dice que oraba, Señor, me entrego en tus manos, y mientras se quemaba y seguía orando y oraba mientras las llamas lo consumían. Y ya cuando estaba prácticamente consumido en llama, todo el mundo se dio cuenta que todavía se escuchaba su oración. También pescaron sus cenizas, las tomaron al río y las echaron. Como ejemplo para todo el mundo. ¿De qué le sirvió? De nada. Después de esto vino nada más y nada menos que Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Pues era un monje, un sacerdote de la Iglesia Católica. Miren, esto que está acá es una especie de cronograma de la vida de Martín Lutero. Martín Lutero perteneció a la Orden de San Agustín, fue ordenado sacerdote en 1507, después fue nombrado profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, después visitó Roma, después dice, observa la opulencia y la corrupción del papado y las autoridades eclesiásticas. El Papa León publica las indulgencias, él se va en contra de eso, después sale la construcción de la Basílica de San Pedro y él empieza a predicar en contra de eso, después aparece en la iglesia de Wittenberg las tesis, las publica y cuenta después con el apoyo de los príncipes alemanes y lo liberaron y después del Papa y Rey Carlos V de Alemania. Bueno, eso es un poco así general, pero les voy a dar un poco más detallado, porque la vida de Lutero es muy, pero muy interesante, queridos hermanos. Dice, contrariando la voluntad de sus padres querían que él fuera abogado, pero eran pobres, eran muy pobres. Y él desde pequeño tenía en su corazón ese deseo de conocer más de Dios. Y lo único que había escuchado era que Dios era un Dios tirano, un Dios fuerte, un Dios que quería, pues, pasar por encima de nosotros, queridos hermanos.
Dice, Martín Lutero se hizo monje agustino en 1505 y comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró en 1512. Mire, era tan pobre este hombre, tan pobre que cuando era niño y tenía que ir a la escuela, muchas veces se acostaba sin comer. Y para poder encontrar un poco de comida o dinero, ¿sabe lo que hacía? Iba casa por casa, tocaba puertas y cantaba para que le dieran dinero. Eso es lo que hacía Martín Lutero para poder tener algo que comer. Dice, siendo ya profesor, comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510. Bueno, él quería llegar a la ciudad de Roma porque para él Roma era la ciudad santa. Él era un monje, hermanos. Y dice que hizo un viaje a pie desde Alemania hasta Roma. No tenía dinero y se quedaba en los monasterios donde le daban alojamiento. Y empezó a ver que casi todos los monasterios, dice que los monjes, mientras afuera la gente se moría de hambre, las mesas de ellos estaban llenas de comida y alcohol. Y no solo eso, mujeres hasta para decir basta. Y él vio todo eso. Y decía, ¿cómo es posible? Porque él era un monje que era dedicado. Usted sabe que cuando él entró recién a la abadía, dice la sierva del Señor, de que comenzó a trabajar y dice que como él quería combatir su naturaleza pecaminosa, se autoflagelaba, dejaba de comer, se castigaba, porque no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero un día encontró una Biblia que estaba encadenada allá abajo en un subterráneo de la abadía y empezó a ir a leer la Biblia y se encontró con una parte de la Biblia que le quedó grabado en su mente. ¿Cuál era esa? El justo por la fe vivirá. Y él dijo, por la fe vivirá. O sea que no tenemos que pagar, no tenemos que ir a confesarnos ante estos hombres, no tenemos que hacer todo eso. Y dice que empezó en su cabeza a tener luchas y peleas porque él creía en la iglesia, pero al mismo tiempo sabía que la Biblia enseñaba algo diferente. Y decía, ¿cómo lo hago? No podía luchar contra el peso de eso. Conoció a un hombre y este hombre se llamaba, se me olvidó, Ostich. Y este hombre dice que un día le habló y le dijo, ¿sabes, Martín? Lo que tú necesitas es a Cristo. Si tú le entregas tu vida a Cristo, Él va a quitar el peso de eso que tú tienes dentro de ti. Dice que de ese día en adelante Martín Lutero fue otra persona. Este hombre se convirtió en su mentor y lo transformó en un predicador de primera. Martín Lutero comenzó a predicar en todas partes, pero me estoy adelantando, no quiero seguir. Dice, las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido. Oh, ¿me salté? Sí. Dice, Lutero protestaba por la frivolidad de la que vivía gran parte del clero. Dice, especialmente las altas jerarquías. Y cómo había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510, cuando finalmente llegó a Roma, dice que se arrodilló y dijo, oh Dios, ciudad santa, que Dios te bendiga. Y cuando entró a Roma, después de un tiempo, se quería salir arrancando, porque vio todas las cosas que ocurrían dentro de Roma. Dice que vio a los papas con sus amantes dentro de los cuartos que ellos tenían. Los negocios más turbios y más sucios ocurrían dentro de esos lugares. Finalmente volvió después a Wittenberg. A Wittenberg. Volvió y lo nombraron sacerdote y después como maestro. Dice, censuró también que las bulas eclesiásticas, documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos, fueran objeto de un tráfico puramente mercantil. En otras palabras, lo único que querían era ¿qué? Dinero.
sacar dinero, por eso vendían el perdón. Dice, las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de descontento por la degradación de la iglesia, expresado desde la Baja Edad Media por otros reformadores que se pueden considerar predecesores del luteranismo, como el inglés John Wycliffe y el bohemio Jan Hus, los mismos dos que hace un rato mencionamos. Las protestas de Lutero fueron subiendo de tono hasta que a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas para reparar la Basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta redactando sus célebres 95 tesis que clavó a la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg y que pronto serían impresas bajo el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Dice el libro El conflicto de los siglos que cuando estaban vendiendo estas indulgencias, escogieron para venderlas al hombre más criminal que existía en el país. Y cuando este hombre entraba a las ciudades, un séquito llegaba y anunciaba la entrada y decía, la gracia de Dios se ha acercado al pueblo. Y entraba este criminal a vender indulgencias. Todo eso lo vio Martín Lutero. Y él no podía soportar este tipo de cosas, hermanos. Dice, la iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas. Pero en cada controversia Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del Papa en los concilios de los padres de la iglesia, remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón. Se presentó ante varias comisiones papales y a todos los dejó callados porque nadie podía combatir lo que él decía. Yo le pregunto, ¿por qué no podían rebatir lo que él decía? ¿Porque decía qué? ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué dice la palabra? Juan capítulo 17, versículo. Tu palabra es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa es la verdad que usted y yo debemos aferrarnos hoy en día, porque las mentiras continúan, queridos hermanos. Finalmente, el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en 1520. Y el nuevo emperador Carlos V lo declaró proscrito tras escuchar sus razones en la dieta de Worms. Mire, ¿cómo se llamaba la dieta? ¿Qué significa Worms? Y eran realmente gusanos, hermanos. Cuando él se presentó ante esta dieta, las cosas que le dijeron, terrible, léanlo. Lean las cosas que le dijeron todos estos prelados, todos estos hombres, y el rey lo humillaron y él nunca cedió porque él estaba completamente aferrado a la palabra de Dios. Dice, Lutero permaneció un año escondido. Después que fue hasta esta dieta, lo declararon hombre hecho para la muerte. Así que cualquiera que lo agarrara lo podía quemar, matar, pero lo dejaron salir porque había mucha gente, y dije, cuando regrese allá a Wittenberg, allá lo vamos a tomar. Pero en el camino, un hombre salió, lo secuestró y se lo llevó un año y lo tuvo escondido en un castillo, y en ese año nadie sabía dónde estaba Martín Lutero. En ese año él tradujo la Biblia al alemán y empezó a escribir un montón de cosas. Por supuesto, ya había escrito las 95 tesis, y las 95 tesis tenían solamente que ver cómo mostrar con la Biblia de que los perdones papales son una mentira. Lutero defendió la doctrina del sacerdocio universal, que implicaba una relación personal directa del individuo con Dios, en la cual desaparecía el papel mediador de la iglesia, privando a esta de su justificación tradicional. La interpretación de las Sagradas Escrituras no tenía por qué ser un monopolio exclusivo del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, la cual debía ser traducida por consiguiente a idiomas que todos los creyentes pudieran entender.
El propio Lutero le tradujo al alemán, creando un instrumento literario de gran repercusión sobre la lengua escrita en Alemania en los siglos posteriores. También negó otras ideas asumidas por la Iglesia a lo largo de la Edad Media, como la existencia del purgatorio o la necesidad de que los clérigos permanecieran célibes. Dice, para dar ejemplo, él mismo contrajo matrimonio con una antigua monja convertida al luteranismo. De los sacramentos católicos, Lutero solo consideró válidos los dos que halló reflejados en los evangelios, es decir, el bautismo y la Eucaristía, rechazando los demás. Ahora, encontré este website que se llama El Mundo de Mañana. Y mire lo que dice. Dice, la Reforma Protestante no ocurrió porque sí, por el contrario, se debe a fuertes elementos casuales o causales. Una razón fundamental fue la corrupción del papado y del clero católico. Yo le pregunto, ¿el papado y el clero católico, hoy día no hay corrupción? ¿Hay corrupción, sí o no? A ver, ¿qué ha escuchado? Y dígame que han salido, hoy en día las noticias vuelan. ¿Qué ha escuchado usted de corrupción? ¿Qué es pedofilia? Hay cientos y miles de demandas en contra de estos frailes por violarse a niños. ¿Qué más han escuchado? Porque hay más cosas. Bueno, la homosexualidad, obviamente si se violaban a los niños estaban con homosexuales. Pero ¿qué más han escuchado? No es lo único que hay más. A ver, levante la mano y diga, porque si lo dicen yo no escucho nada. A ver, hermana Gloria. Abortos. ¿Dónde hay abortos? Ustedes saben que al frente de donde están los curas, siempre hay un monasterio de monjas al frente. Y abajo había construido un túnel. En los túneles, ahí se encontraban todos los fetos que abortaban, ¿cierto?, las monjas porque tenían relaciones con los curas. Y la venta de armas, de drogas, lavado de dinero, todas estas cosas están saliendo en las noticias, no las estamos inventando nosotros. Vea las noticias, ahí sale todo esto, querido hermano. Dice, una razón fundamental fue la corrupción del papado y del clero católico, fenómeno muy extendido y bien documentado. Los papas, hacia finales de la Edad Media, tenían amantes. Ay, hoy día no tienen amantes. Claro que tienen amantes y lo peor de todo, casi todos son hombres. Antes por lo menos eran mujeres, ahora son hombres los amantes de los sacerdotes. Y eso lo saben todo el mundo, queridos hermanos. Dice, se inmiscuían en política. Hoy día no se inmiscuyen en política. Si todos los reyes del mundo van a entrevistarse con el Papa, porque a ellos son los que manejan los hilos del mundo. Pero acá está hablando ¿en qué tiempo? En pasado. Dice, contrataban ejércitos y libraban guerras. ¿Y hoy día no contratan ejércitos ni libran guerras? Todo pasa por ello. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 6 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cualquier doctrina que no es tomada de la palabra de Dios es una doctrina demoníaca. ¿Ok? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué cosa? Prohibirán casarse. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? Pues la Iglesia Católica. Por eso es que cometen toda esa clase de cosas. Si ellos tuvieran una esposa, Satanás no podría venir a tentarlos. Por eso la palabra de Dios dice, el que quiere obispado, cásese primero. La palabra de Dios no se equivoca. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, porque han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 2, dice: vino entonces uno de los ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ¿qué? La que está sentada sobre y con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Lo mismo que decía eso, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo profetizó hace mucho tiempo antes, que este poder iba a tener negocio con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, porque todas las doctrinas que ellos enseñan, pues ellos las aceptan y ahora están embriagados por esa doctrina. Mire, aquí hay prueba de que ellos hacen guerras y están detrás de las guerras. ¿Qué vemos acá? Este es un libro llamado Il Papa di Hitler, que significaba el Papa de Hitler. Ese es Pío XII, saliendo ¿de dónde? De una oficina alemana en la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron los que pusieron todo el dinero al Führer para la Segunda Guerra Mundial. El mundo de mañana, sigamos leyendo, dice: muchos miembros del clero vivían en palacios con todo lujo. ¿Hoy día no viven en palacios con todo lujo? Le pregunto, ¿ha cambiado Roma o no? Está igual, no ha cambiado en nada. Dice, explotaban al pueblo en lo monetario y en lo espiritual. Hoy día no lo explotan. Claro que lo explotan. Si usted no paga la misa, el alma del difunto va a andar dándose por ahí, dándose vuelta. Si paga, y si paga bien, se lo mandamos al cielo. Si se paga más o menos, se lo mandamos al purgatorio. Y si no, se lo mandamos ¿dónde? Al infierno. ¿Es eso lo que la palabra de Dios enseña? En ningún lado. En ninguna parte dice la Biblia eso. Dice, los altos cargos eclesiásticos solían repartirse al mejor postor o como jugarretas políticas. Los miembros de las cruzadas se reclutaban con la promesa de que matar a los infieles significaba recibir el perdón de los pecados. Para recaudar dinero para la iglesia se venían indulgencias o perdones espirituales. A principios del siglo XVI ya había muchos reformistas que comprendían la corrupción de la iglesia y su resistencia a una reforma interna. Ahora yo le pregunto, ¿cómo hace la iglesia dinero hoy en día? La iglesia, esta iglesia que estamos hablando. Para todos los que ustedes, escúchenme bien, hermanos, hay un poco de desorden. Estamos dentro de la casa del Señor y permanezcamos siempre con la serenidad que corresponde. Esta iglesia, si usted quiere enterarse más detalladamente, hay un libro que se llama En el nombre de Dios, In the Name of God. Fue escrito por una persona que no tenía nada que ver con la iglesia, que se metió dentro de la iglesia e hizo una investigación después de la muerte del Papa, que duró solamente un mes. Juan Pablo I. Y ahí él descubrió todos los negocios que hay en el Vaticano. Se llama En el nombre de Dios. No lo va a encontrar en librería porque ellos lo sacaron de circulación. Todos aquellos que publicaron ese libro terminaron quemadas todas las imprentas. Pero usted lo puede bajar en PDF en su computadora. Bájelo y léalo. Para que no crea que esta es una invención nuestra. El que lo escribió es un periodista
muy famoso que era de la revista Times y un investigador de muchas cosas. Pero mire lo que ocurre. En el capítulo 18 de Apocalipsis, dice, está hablando acerca de la caída de Babilonia. Voy a tomarlo del versículo 10. Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, hablando de la ciudad, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Significa que esta iglesia tiene toda clase de negocios con todos los mercaderes del mundo. Dice, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Le podemos agregar opio, cocaína, prostitución, muertes de ciertas personas y todas las perdiciones más grandes hechas por esta iglesia. Esta iglesia es tan millonaria, que lo que tienen en el Banco del Vaticano puede pagar la deuda externa de todo el mundo 10 veces y todavía les sobra el dinero. Eso fue lo que hizo Juan Pablo I. Cuando descubrió todo el dinero que tenía, dijo, van a sacar de aquí todo ese dinero y van a mandar el dinero a todas las archidiócesis de todo el mundo y van a pagar por la pobreza que hay en todo el mundo. Y dijeron, este está loco. Así que lo envenenaron. Y hay prueba de que lo envenenaron. ¿Sabe cómo fue? En ese libro, en el nombre de Dios, está escrito. Esa noche, el día en que ese hombre murió, él se tomaba un café todos los días a la misma hora. Así que vinieron los jesuitas, que son especialistas en eliminar, y tienen un veneno que lo ponen ¿dónde? En un café o en cualquier cosa, y tiene los síntomas como si le hubiera dado un ataque cardíaco. Entonces dice que todos los días se tomaba el café a la misma hora. La monjita que trabajaba en la cocina iba y se lo llevaba el café. Así que ese día le echaron el famoso veneno al café, la monjita se lo llevó, pero ese día el Papa se quedó dormido. Entonces tocó la puerta y no abrió. Así que vino la monjita y lo dejó en el suelo y se fue. Así que los que estaban detrás de eso dijeron, miraron la hora, ya se lo tomó, ya está muerto. ¿Sabe lo que hicieron? Llamaron a las funerarias y le dijeron, el Papa murió. Y aparecieron los de la funeraria en el Vaticano, y todo esto está en el libro. Y tocaron la puerta y dijeron, bueno, somos los de la funeraria, no sé cuántito, venimos por la muerte del Papa. Y dijeron, aquí no, el Papa no está muerto. ¿Cómo que no está muerto? Cuando fueron a ver, se dieron cuenta que el café todavía estaba afuera. No se lo había tomado. Así que lo tuvieron que despertar, le tuvieron que preparar otro café y le dieron el café para que se envenenara. Y después en la madrugada, pues ya había muerto. Pero las personas de la funeraria llegaron ahí antes de que él muriera. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con los negocios de Roma. Terminé esto, ¿no? Dice, otro factor importante fue el invento de la imprenta en 1450 en Maguncia, Alemania. La imprenta facilitó la amplia circulación de libros, panfletos y tractos a precios que estaban al alcance de casi toda persona. El acceso al conocimiento y las ideas ya no se limitaba a las élites. Con la traducción de la Biblia latina, idioma que pocos comprendían, los idiomas populares como el alemán, el francés y el inglés, el pueblo pudo leer este libro por su cuenta.
Los lectores de la Biblia descubrieron que muchas creencias y prácticas católicas eran contrarias a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la Biblia muestra claramente que María no fue virgen perpetuamente. Mateo 13, 55 y 56 lo dice. Que Jesús es nuestro único mediador, 1 Timoteo 2:5, y que el apóstol Pedro, considerado por los católicos como el primer pontífice, era casado. Y acá podemos ver cómo vivían. ¿Qué es lo que hay acá, hermanos? Oro en todo. Aquí hay cientos de millones. Y déjenme decirles algo, no solamente en material, las pinturas y todas estas cosas son pero un valor incalculable. Pero ahora volvemos a lo bueno. Esto que tengo ahí en pantalla es nada más y nada menos lo que hizo el Papa Francisco hace como 1 año y medio atrás. Él fue a la iglesia de los valdenses. ¿Se acuerdan de eso, no? Tengo acá una transcripción de lo que ocurrió ese día. Y lo voy a leer rápidamente, hermanos. Dice, el Papa Francisco visitó la iglesia valdense en Turín y en un momento impactante y emotivo pidió a los valdenses que perdonaran a la iglesia católica por su persecución histórica y brutal ocurrida en la Edad Media. Francisco es el primer papa que entra en una iglesia valdense. De parte de la iglesia católica les pido perdón. Lo pido por las actitudes y comportamientos no cristianos e incluso inhumanos que mostramos, les dijo. En el nombre del Señor Jesucristo, perdónennos. Antes de las declaraciones del Papa, el pastor Eugenio Bernardini, líder de la comunidad valdense en Turín, preguntó por qué la iglesia había sido rechazada por Roma. ¿Cuál fue el pecado de los valdenses? Preguntó. Se estaba realizando un movimiento de evangelización popular llevado a cabo por los laicos mediante la predicación itinerante de la Biblia, leída y explicada en el lenguaje de la gente. En sus palabras, Bernardini, quien también es moderador de la Junta Valdense, enumeró los representantes de otras iglesias presentes en ese momento, incluyendo los metodistas, los luteranos, los bautistas y los adventistas. Ahí estaban. ¿Qué hacían los adventistas ahí? Una, o fueron a apoyar al Papa o fueron a apoyar a los valdenses. ¿A cuál fueron a apoyar? Ahora mire lo que hacen. Dice, como moderador de la Junta Valdense, quiero darle las gracias, en particular por las palabras de fraternidad que ha expresado en repetidas ocasiones hacia nuestra iglesia. Al entrar a este templo, ha cruzado un umbral histórico, un muro que se levantó hace más de 8 siglos cuando el movimiento valdense fue acusado de herejía y excomulgado de la iglesia romana. Creemos que la unidad cristiana puede y debe ser diseñada precisamente para reconciliar la diversidad. Mire lo que está diciendo el valdense, ¿ok? Y añadió, este es precisamente el ecumenismo, el fin de las autoiglesias. ¿El fin de qué? ¿Y quiénes son autoiglesias? Nosotros somos autoiglesias. ¿Por qué? ¿Qué significa autoiglesia? Que no depende de otras. Ahora, ¿de quién quieren ellos que dependan las iglesias? Quieren que dependan de Roma. Porque ellos dicen que Roma es la madre de todas las iglesias. Y sí, nosotros sabemos que Roma es la madre, ¿no es cierto? Sí, la Biblia lo dice. La Biblia dice que Roma es la madre. Se los voy a leer. Se lo voy a leer, capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 4.
dice así: la mujer en profecía es la iglesia, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué color tenía la iglesia? Rojo y violeta. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Qué iglesia tiene eso? Usted lo sabe. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Qué iglesia hace eso? Tiene un cáliz. Y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Sabemos que es la madre, pero la palabra de Dios le llama la madre ¿de qué? De las rameras. ¿Y cuáles son las hijas de las rameras? Las que aceptan las condiciones que ella pone. Usted y yo podemos ser, espiritualmente hablando, hijos de ramera o hijos de Dios. ¿Qué es lo que vamos a escoger? Sigamos leyendo. Quiero rápidamente, hermanos, porque esto se pone bueno. Dice, el fin de las autoiglesias. Cada iglesia necesita de la otra para cumplir con su llamado. Continuó Bernardini. No podemos ser solo cristianos. El moderador también dio una lista de colaboraciones entre las dos iglesias. Creemos que las relaciones entre las iglesias valdense y la Iglesia Católica Romana ya han dado buenos resultados en varios campos, incluyendo la traducción interconfesional de la Biblia en la lengua vernácula, la semana de oración por la unidad de los cristianos, la colaboración cristiana a nivel de facultades de teología, la colaboración en la formulación de la Carta Ecuménica y el documento común entre católicos y evangélicos ortodoxos firmado el pasado 9 de marzo para combatir la violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que están haciendo? Están buscando todos los puntos en común y se están olvidando de lo más importante. Dice, también incluyó significativamente la Eucaristía, núcleo de la agenda ecuménica católica romana. Entre las cosas que tenemos en común son el pan y el vino de la última cena y las palabras que Jesús pronunció en esta ocasión. Yo le pregunto, ¿tenemos nosotros en común eso con ellos? Mire, escuché no y escuché sí. ¿Qué significa esto? Que no hay una idea generalizada. Le pregunto, ¿lo que nosotros celebramos de la celebración de la Santa Cena es igual a como lo hacen ellos? No, hermanos, no es lo mismo. Primeramente, el vino que ellos utilizan, ¿qué es? Es vino fermentado. ¿Qué significa vino fermentado? La fermentación significa pecado. Nosotros usamos jugo de la vid pura. Segundo, cuando ellos dicen la Eucaristía, el pan, ¿qué es lo que le dan a usted? ¿Le dan una qué? ¿Y cómo es la hostia? Redonda, sí. Oh, Cristo no era redondo. ¿Qué es lo que le están dando? Le están dando el sol. De hecho, por eso lo celebran en el día del sol. Sunday. En español, domingo, que viene del latín, dominus, que significa día del sol. En alemán, Sonntag, día del sol. En todos los idiomas es día del sol. Y es lo que le están dando. No es lo mismo. No celebramos lo mismo. Es completamente diferente. Dices, entonces instando para que la Eucaristía sea el tema de las celebraciones del fin del protestantismo. ¿De qué? El fin del protestantismo en el 2017. Bernardini dijo, sería bueno si en vista del 2017 nuestras iglesias se enfrentan justas este tema. Yo no pedí que pagaran la luz.
Ok. Es la 1, hermano. Ya se está yendo la gente ya. Se acabó el sábado. Lo mejor está por venir, hermanos. Ya me queda poco. Pero si usted se pierda esto, dice, para concluir, dijo, y es nuestro verdadero mandato ecuménico, querido hermano Francisco, que por encima de todo seamos uno para la proclamación de la palabra y para que el mundo crea. Querido Papa Francisco, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga e ilumine su servicio. Las observaciones del Papa Francisco también reflejan la unidad en la diversidad. Dijo que el beneficio principal del ecumenismo es el redescubrimiento de la fraternidad que une a todos los que creen en Jesucristo y son bautizados en su nombre. Y añadió, pero la unidad que es el fruto del Espíritu Santo no significa uniformidad. Los hermanos tienen un origen en común, pero no son idénticos entre sí. Los antepasados del Papa Francisco provienen de la región ubicada alrededor de Turín, donde los antiguos valdenses vivían antes de ser perseguidos. Algunos de los familiares de Francisco todavía viven en esta zona. Después de la visita al templo valdense, él se reunió con sus familiares y celebró la misa con ellos, con aproximadamente 30 miembros de su familia, incluyendo 6 primos. No obstante, los valdenses se oponían fuertemente contra la misa en la Edad Media. Y estoy buscando algo que se me saltó y no sé dónde lo puse, que era lo más importante. No sé dónde está. A ver. Oh my gosh. Permítame un segundito. Ay, no puedo entender esto, hermanos. No lo habré puesto en otra hoja. No, si estaba acá. Lo más importante era de que él decía de que todas las denominaciones, él se juntó con algunos de ellos y les dijo, oren, el Papa Francisco les dijo a todos ellos, se juntó con varias denominaciones y les dijo, oren cada uno a su Dios por la unidad, porque todos somos hijos de Dios. Y todos somos buenos. Eso fue lo que él le dijo. Lo tenía acá. Ahora yo le pregunto, ¿esto es bíblico? ¿Por qué no? ¿Somos todos hijos de Dios? Oh, acá está. Estaba en la pantalla, hermano. Me equivoqué, no era acá. Vamos a leer esto. Pasos globales hacia el ecumenismo. Dice, esta aproximación a los evangélicos no es el único paso del Vaticano para el ecumenismo en todo el mundo. El Papa Francisco ha dicho que los cristianos y los musulmanes son hermanos y hermanas que viajan por el mismo camino. ¿En serio? Dice, en un encuentro en Bartolomé, uno de los líderes más importantes de la Iglesia Ortodoxa habló acerca de tratar la reunificación de las 2 hebras del cristianismo separados desde hace casi 1000 años. En octubre del año pasado, una ceremonia en el Vaticano reunió a líderes de más de una docena de tradiciones religiosas, incluyendo a ISIS e hindúes. Francisco pidió en el momento en que todos los creyentes de todas las religiones en conjunto podían adorar al Creador por darnos el jardín que es este mundo. Al final le pidió a cada uno que hiciera su oración según su propia tradición religiosa e instó a los representantes de las diferentes fes que pidieran a su Dios que hiciera a la mayoría hermanos. O sea, él está reconociendo que ¿cuántos dioses hay? Hay más de uno. Le pregunto, ¿es eso correcto? ¿Es bíblico?
Dice, recientemente se lanzó una campaña de medios que establece que los miembros de todas las religiones son todos hijos de Dios. Ahora mira lo que la palabra de Dios dice. 1 Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es de él, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No son todos hijos de Dios. Los hijos de Dios, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y qué es hacer justicia, hermanos? ¿Qué es justicia primeramente? La justicia es Cristo y su palabra. Aquel que no acepta esta palabra no hace justicia. Aquel que no sigue esta palabra no hace justicia. Aquel que no es obediente a esto es hijo de las tinieblas. No todos son hijos de Dios. El papado está completamente equivocado, queridos hermanos. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. Antes de que venga Cristo, ¿qué es lo que tiene que venir? Mira, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y volvieron a apagar la luz nuevamente. No sé si me están dando mensaje que termine, pero la siguen apagando. Este poder, hermanos, es un poder que se sienta en el templo de Dios. ¿Qué poder es el que se hace pasar por Dios? Ustedes lo saben, hermanos. Este es el último versículo. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 al 6. Hablando de este poder. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Este poder estaba siendo, ¿cierto? Yo recibí una herida mortal, pero este poder volvió a tomar fuerza. Pero mire lo que dice. ¿Y qué? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Significa que todo el mundo está con este poder hoy en día. Voy a compartir con esto porque es importante. Ya hemos visto, hermanos, hemos visto que este poder tiene mucho poder, pero es un poder que está basado no en la palabra de Dios, sino en la mentira, en falsas doctrinas. El Papa Francisco pidió perdón. Yo le pregunto, ¿cuántos de que están acá creen en ese perdón? Levanten su mano. ¿Por qué no creen que él pidió perdón de verdad? ¿Por qué no creen eso? A ver, párense un poquito. Alguien que levante la mano y diga por qué no cree en que él pidió perdón verdaderamente. A ver, levántese, hermano Ruiz, levántese. ¿Para qué? Oh, para engañar, dice. ¿Cuál es la religión o cuál es el Papa actual? ¿De qué religión es?
¿Cuál es su rama? Es jesuita. Los jesuitas son, ¿qué es lo que dice que son? No es una rama religiosa, es una rama militar. Los jesuitas son militares y ellos tienen que hacerse toda clase de cosas para hacer creer a todo el mundo lo que tenga que hacer creer, porque esa es su misión en este mundo. La misión del jesuita es devolverle al papado el poder que un día perdió. Por eso es que él fue puesto en ese lugar. Es primera vez en la historia que un papa asume sin que el anterior no haya muerto. Porque el Papa Benedicto XVI, ¿dónde está ahora? De vacaciones con su novio. Y no es chiste, es verdad. Miren lo que dice Apocalipsis 16, versículo 17 al 19. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Cuál es la gran ciudad? Roma. Dice, y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta ciudad va a ser borrada, eliminada, va a ser quitada del medio, va a ser destruida y todo aquel que siga en pos de esta ciudad va a recibir exactamente lo mismo. Hay mucha gente, claro, acá en esta iglesia casi todos conocemos la verdad, ¿no es cierto? Por ahí llega gente que no son adventistas y que están recién conociendo alguna de estas cosas. Pero estos temas, queridos hermanos, los ponen también en el internet. Y yo tengo que asegurarme de que la gente que escucha y que ve estos temas entienda lo que estamos explicando. Mucha gente dice, sí, pero ya me lo sé de memoria esto. Pero la gente que lo ve afuera no lo sabe y lo tengo que explicar aunque usted ya lo sepa. Y mucha gente a veces ya me lo sé y se paran y se van y allá, yo lo veo allá afuera. ¿Por qué? Porque ya se lo saben ya. Pero siempre puedo decir algo que usted no sabía. Así que no se pare. Mire, la única razón por la cual están celebrando esto, los 500 años, el Papa dijo hace un tiempo atrás, este año es el año de la misericordia. Le dio un año a todos los protestantes, ¿para qué? Para regresar a Roma. ¿Quieres tú regresar a Roma? ¿Por qué no? Él está llamando a todos a unirnos. Él llama a la unidad. Pero ¿por qué esa unidad es falsa? Porque la unidad no está basada en la palabra de Dios, está basada en sus propias doctrinas y dogmas. Por eso es que la copa que él tiene en su mano está llena del vino del furor de su fornicación. Fornicación es la mentira. Y el pueblo de Dios no se puede juntar. Todos los hombres que murieron, Hus, Wycliffe, los valdenses, eran hombres puros que cuando se presentaron enfrente de ella le dijeron las cosas en su cara y nunca siquiera dijeron, no, tenemos miedo. Le dijeron, ustedes son unos mentirosos, lo que ustedes enseñan no es verdad. Pero hoy en día, la iglesia adventista, que tiene que hacer eso, está en silencio. Nadie habla. Nadie dice nada. Los pocos que dicen algunas cosas son atacados. Yo lamento que se me haya alargado un poco este tema, hermanos. Pero hay cosas que no puedo pasar por alto. Todos estos hombres que murieron en la Edad Media, ¿sabe por qué murieron? Murieron porque creían
en Cristo y su palabra. Murieron porque creían en sus promesas. Murieron porque creían realmente en esto. Y usted y yo estamos muy pronto a enfrentar este tipo de cosas. Yo le pregunto, ¿usted cree en este mensaje? ¿Sí cree? ¿Está dispuesto a morir por él? Sí, amén. Y si ahora entrasen unos hombres con ametralladoras que tengo aquí afuera y les dijera a todos, a ver, todos los valientes, vengan acá, vengan. ¿Cuántos se pararían? Porque con la boca hacemos cualquier cosa. Pero usted y yo, muy pronto, queridos hermanos, vamos realmente a enfrentar esto. Y si usted y yo no estamos listos, nos vamos a pasar para el otro lado. Todos los hombres que hoy día hablé eran hombres valientes. Y si esos hombres hoy en día salieran de las tumbas y vieran que sus iglesias están hablando y abrazándose con Roma, y mismo se caen muertos de vuelta, porque ellos murieron por combatir la mentira, y ahora sus propias iglesias están de vuelta con ellos. Por la hora que es, voy a hacer el llamado en forma directa. Vamos a saltarnos el canto final, hermanos. Pero usted y yo tenemos muy pronto un reto y una prueba que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar. No hay nadie aquí que no va a pasar por esta prueba, ¿no es cierto? Y si usted y yo no estamos firmes en Cristo, pues todos vamos a fallar esta prueba. Yo te quiero hacer una invitación. Primeramente quiero invitar a aquellas personas que todavía, si es que hay aquí personas que todavía no han sellado su pacto con el Señor a través del bautismo, que el tiempo se está cortando y ya queda poco tiempo para sellar ese pacto. Si tú todavía no estás en ese pacto especial con el Señor Jesús, pues el Señor te llama hoy día. Y no te estoy invitando para que te bautices, porque antes tiene que haber una preparación espiritual. Pero por lo menos quiero orar por ti, para que el Espíritu Santo te pueda ayudar a tomar esa decisión. Si hay alguien acá que esté en esa situación y que le gustaría que orase por esa persona, yo le pido que venga acá al frente. ¿Hay alguien que le gustaría que orase por usted? Por usted que todavía no ha tomado ese paso del bautismo, pero que sabe que tiene que hacerlo. Yo lo invito acá al frente. ¿Hay alguien, algún valiente que le quiera decir al Señor Jesús, Señor Jesús, yo soy esa alma? Yo soy esa persona que necesita que usted ore por mí. ¿Hay alguien aquí? No hay nadie. Amén. Amén, Oliver. Que el Señor te bendiga. Ven. Pero yo sé que aquí hay más. Yo sé que aquí hay más personas. Acá está el primer valiente. Pero yo sé que aquí hay más valientes. No te estoy llamando para que te bautices. Te estoy llamando para orar por ti. ¿Hay alguien que le gustaría que orásemos? Ven, solamente quiero orar por ti. Si no, muy bien. Pero el Señor te va a continuar llamando ahora y siempre. ¿Hay alguien que le gustaría decir al Señor de nuestra iglesia que sabe que muy pronto vamos a enfrentar cosas terribles, pero no estamos listos? Y quiere estar listo cuando eso ocurra y quiere que oremos por usted. Yo te invito a que vengas acá al frente. Amén. ¿Hay alguien que le gustaría que orásemos
porque todavía usted no se siente listo, no se siente fortalecido para enfrentar esto, pues venga. No se quede en su asiento, venga. No le diga no al Señor. Usted está peleando contra Dios, no está peleando contra el hombre. Es Dios el que te hace la invitación. Es Dios el que te llama y el que hace esa invitación a tu corazón en esta hora. Y te pido que vengas aquí. Él quiere orar por ti. Él quiere dar el poder que necesitas. Él quiere dar lo que tú necesitas. Amén. Amén, hermano. Venga, hermano Jesús. Es primera vez que lo veo pararse, hermano Jesús. El Señor está llamando. ¿Hay alguien más? Yo sé que el Señor tiene gente acá todavía. Así es, Víctor. Ven, Víctor. El Señor te llama. Queremos orar por ti. Ven, Víctor. Yo le voy a pedir a los ancianos de iglesia. ¿Dónde están mis ancianos? Hermano Arturo, hermano Ruiz, vamos a orar por estas personas, principalmente los que no han sido bautizados. Vamos a orar por ellos, para que el Espíritu del Señor se manifieste en ellos. Les vamos a pedir que vengan acá, todos los que no han sido bautizados todavía. Hermano Jesús, Oliver, Leticia, hermano Víctor, ven, queremos orar por ti. ¿Hay alguien más que le gustaría que oráramos por él? Vamos a imponer nuestras manos sobre ustedes para que el Espíritu del Señor venga y les dé el poder para tomar las decisiones que tengan que tomar. ¿Hay alguien más, queridos hermanos? No sé por qué, pero el Señor me dice que aquí hay alguien más que todavía necesita pasar. Hermano José, esa es usted. Amén. El Espíritu de Dios no miente, hermanos. No miente. Venga, hermano, pase acá. Pase por acá. Él es otra persona más que por mucho tiempo ha estado viniendo, pero hoy quiere que oremos por él. ¿Habrá alguien más acá que le gustaría que orásemos por él y está luchando en su asiento por decir, sí, yo soy esa persona, pero quiero y no quiero, hay algo que me sostiene a este asiento, pero yo me quiero parar, me quiero poner de pie? ¿Hay alguien aquí todavía que le gustaría que orásemos por usted? Si no, pues entonces vamos a venir sobre nuestras rodillas y vamos a pedirle a nuestros ancianos que impongan sus manos especialmente sobre estas 5 personas que han pasado acá al frente. Hermano, póngale, usted póngale, ellos dos. Ok, quédese de pie, tranquilo. Solo vamos a arrodillarnos. Oremos. Padre Santo, estamos postrados ante ti, porque reconocemos que tu palabra, que tu poder y que todo lo que tú eres es el único que puede llegar a nuestra mente y nuestro corazón. A través de las hojas de la Biblia hemos llegado a conocerte. Hemos llegado a entender lo que tú deseas para nosotros, pero también hemos llegado a entender que Satanás también tiene un plan para destruir a cada uno de nosotros. Y te rogamos que esta tarde tú puedas sellar la mente de cada una de las personas que estamos postrados acá, en especial aquellos que todavía no han tomado el paso del bautismo, para que ese sello tuyo sea puesto sobre su mente y sus corazones, para que los prepares, Señor, para ese gran paso y para el día de tu segunda venida. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas acá presentes, pero por sobre todas las cosas te ruego y te pido por estos 5 hermanos que, aunque no han tomado el paso del bautismo, han tenido la valentía de venir al frente y reconocer que quieren tener un pacto especial contigo.
Revélate a ellos este día, Señor. Prepáralos y los pongo en tus manos de amor. Y a cada una de las personas que pasaron al frente, que son miembros de esta iglesia y que necesitamos prepararnos para esa gran prueba que vendrá sobre toda la tierra. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu. Que venga sobre nosotros el Consolador, su fuerza, su verdad. Y a través de cada uno de nosotros podamos ser instrumentos tuyos en la batalla. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Danos, Señor, tu poder, tu perdón y tu capacidad de mirar hacia el frente y hacia arriba sin mirar atrás. Lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo.